¿Cuántos saben que estamos en el año de la conquista espiritual? Amén. Y no solo para la ISO, sino para su vida, porque usted tiene que estar convencido de lo que Dios va a hacer. Y por eso hoy queremos compartir con ustedes un mensaje que he titulado Conquistando tu fe. Y quiero basarlo en la vida de un hombre que todos ustedes conocen y saben muy bien qué fue lo que aconteció con él. Y estamos hablando de la vida de Abraham, de lo que aconteció en su vida. Y usted sabe que en todo este tiempo que usted ha podido estudiar la palabra, ha podido ver que hay facetas importantes en la vida de Abraham que se cumplieron en él por la promesa de Dios y también se cumplirán en nuestras vidas. Vamos a ir viendo algunos ejemplos y algunas características que nos van a permitir conquistar nuestra fe. Porque difícil es hablar y predicar de fe. Yo creo que es uno de los temas más difíciles de poder explicar, porque tiene que ver con tu vida, tiene que ver con lo que tú estás desarrollando y con lo que tú estás creyendo. Y por eso quiero que ya hemos orado y el Señor ha bendecido esta palabra. Aún así, pues quiero que el Señor abra el entendimiento de cada uno de nosotros, que nosotros podamos ver, entender y comprender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, cuál es el propósito grande que Dios tiene con nosotros. Muchísimas veces batallamos en nuestra vida y batallamos porque pensamos que el enemigo nos ataca, pero tenemos que entender algo. El enemigo no te ataca a ti, sino al propósito que Dios ha colocado en tu vida. Y por eso es que es importante que conquistemos nuestra fe. Y para ello vamos a estar viendo nuestro versículo bíblico en Hebreos 11:6. Ubiquémonos en Hebreos 11:6. Abramos nuestras Biblias. ¿Estamos ubicados? Yo lo voy a leer en una versión, la nueva versión, la traducción viviente, y dice así: y es posible agradar a Dios sin fe. Cualquiera persona que quiera venir a Dios tiene que creer que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. El conocimiento de la palabra trae revelación. La revelación trae motivación. La motivación trae acción y la acción te abre al futuro. Todo lo que nosotros hemos podido ver, entender y comprender de la palabra nos lleva y nos identifica que la fe es algo seguro. La fe es algo en cual nosotros podemos confiar, en lo que nosotros podemos ceñir nuestras creencias. Por eso cuando usted dice amén, usted está asegurando una verdad. Cuando usted dice amén, usted sabe que es una palabra de Dios que está sellando en su vida y por ende usted la cree. Y cuando nosotros estamos hablando de fe, podemos ver que estudiando el contexto de la palabra, existe una fe que es la fe griega. La fe griega se denomina pisti y en su bosquejo podemos ver allí, puede ir llenando. Pisti, ¿verdad? Es lo que normalmente nosotros conocemos, que es lo que define en Hebreos 11:1 cuando dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe griega y es la fe que quizás muchos de nosotros conocemos. Pero cuando nosotros queremos enfocarnos a conquistar nuestra fe, cuando nosotros queremos ver que este año será un año de conquista, nosotros tenemos que ahondar, tenemos que avanzar un poco más allá e irnos a la fe que tuvo Abraham, una fe hebraica. Y la fe hebraica es emuná. Y emuná significa apegar tu vida a la verdad, apegar tu vida a lo que tú crees, a tus creencias se arraiguen dentro de ti y que tú puedas ver y actuar conforme a lo que crees, que tus hechos
demuestren tu fe. Por eso es que nosotros, para poder conquistar nuestra fe, debemos tener una fe como la fe de Abraham, una fe hebraica. Debemos tener emuná. Nuestra vida tiene que estar apegada a una verdad. Y por eso es que la fe no es un pensamiento, la fe no es el repetirse algo, no es el declarar, no es afirmar. No. La fe va mucho más allá, porque la fe es un fruto, y el fruto, escuche bien, el fruto es la expresión visible del trabajo invisible que hace Dios en nosotros a través de su palabra. Y cuando usted comienza a entender eso, su convicción comienza a cambiar. Y normalmente la gente cree, y el que no conoce de Dios, y muchos de los que conocen de Dios, creen que solamente con creer en Dios es suficiente, ya tienen fe, y muchísimas veces hasta te cuestionan y te dicen, pero ¿y dónde está tu fe? ¿O de qué tamaño es tu fe? Porque creen que solamente con creer es suficiente, pero no es suficiente. Nosotros debemos entender que debemos ir un poco más allá, debemos ir conquistando nuestra fe, tratando de entender lo que Abraham hizo en su vida, tratando de apegar mi vida y tu vida a la verdad. Cuando usted apega su vida a la verdad, usted está plenamente seguro de que tendrá una victoria. Y eso ocurrió en la vida de Abraham. Y aunque vivió muchas dificultades, aunque le ocurrieron muchas cosas, ciertamente él pudo ver la bendición de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios. Y basado en eso, pues, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te dice hoy, atrévete a llamar lo que no es como si fuese. Cuando usted se atreve a llamar lo que no es como si fuese, usted comienza a pegar su vida a la verdad. Yo no sé cómo van a acontecer las cosas, yo no sé cómo ocurrirán, pero yo estoy seguro que en lo que he creído se cumplirá. Y eso motivó a la vida de Abraham y lo llevó a pertenecer al salón de la fama de los hombres de fe en Hebreos 11. Cierto evangelista estaba una vez predicando en una iglesia y estaba hablando de fe. Y al terminar su servicio, se le acercó un niño y le dijo, ¿dónde está tu padre? Y él le dijo, mi padre está preparando un mensaje. Y él le dijo, pero niño, no seas mentiroso porque yo conozco a tu padre está tirado por allí en una plaza. Y él le dice, pero usted no dijo ahorita que hay que llamar lo que no es como si fuese. Cuando usted le dice a algún niño, usted tiene que tener cuidado porque el niño va a creer absolutamente lo que su padre o su madre o sus representantes le dicen. Cuando usted hoy le diga a sus hijos algo, tenga por seguro que lo va a creer. Por eso es que Dios dice que tenemos que hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. Y basado en esto y teniendo claro este contexto de lo que es la fe, hacia dónde vamos, que debemos conquistar nuestra fe en la creencia, porque nuestra vida tiene que estar apegada a la verdad. Vamos a ver 4 aspectos fundamentales que nos van a permitir conquistar nuestra fe. Y el primer aspecto que vamos a ir viendo, y lo podemos ver en su bosquejo, que para conquistar nuestra fe debemos tomar decisiones de alto riesgo. Debemos tomar decisiones de alto riesgo. Y Abraham tenía una vida cómoda. Abraham estaba cómodo en el lugar que él estaba, tenía posesiones, pero él creyó en la palabra de Dios y él comenzó a caminar con eso. Y cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, Abraham obedeció. Dejó su comodidad, dejó sus posesiones, dejó su familia, dejó todo lo que más le gustaba sencillamente por obedecer y creer una palabra que Dios había dado a su vida. Y eso ocurrió en la vida de Abraham, y estoy seguro pues que cuando usted apega su vida a la verdad, usted se puede estar encontrando en situaciones que tiene que tomar decisiones fuertes. A mí me ocurrió. Yo tuve que tomar la firme decisión de venir acá, y estoy hoy acá por una promesa de Dios. He tenido que dejar mi vida en Venezuela, he tenido que dejar mi casa,
mi comodidad, mi familia y todo aquello a lo que estaba acostumbrado, sencillamente por creer una verdad y por seguir firmemente una promesa que Dios habló a mi vida, habló a la vida de mi esposa, y por eso hoy estoy aquí compartiendo con ustedes esta verdad, porque me atreví a tomar una decisión de alto riesgo, y eso es lo que hace la fe. Cuando usted apega su vida a la verdad, Dios va a hacer un compromiso con usted y puede estar seguro que Dios no va a defraudarlo. Entonces, el primer paso que nosotros debemos hacer para conquistar nuestra fe es atrevernos a tomar decisiones de alto riesgo. En mi vida me pasó y estoy seguro que también en su vida puede estar ocurriendo. Hoy estoy acá y estoy acá convencido de lo que Dios va a hacer. Y lo segundo que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, es que para conquistar nuestra fe debemos emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Eso es lo segundo que debemos hacer para conquistar nuestra fe. Emprender largas jornadas para estar buscando un mejor destino. Abraham tuvo que hacerlo. Abraham tuvo que salir, y Abraham, desde donde se movió, desde Harán hasta Canaán, Abraham recorrió 2.400 kilómetros alimentado solo por su fe. Quizás nunca antes había recorrido tal distancia, pero lo recorrió pensando y creyendo en una firme promesa que Dios había hecho a su vida. Eso es emuná, eso es apegar tu vida a una verdad. Y Abraham soñó con ampliar sus horizontes porque Dios se lo dijo. Y Dios se lo dijo y su palabra se fue cumpliendo en el tiempo. A mí me tocó también lo mismo. He recorrido desde Venezuela a la Argentina 5.500 kilómetros. No los recorrí a pie, los recorrí en un avión, pero durante esas largas horas de espera pensé mucho en lo que había de hacer, en la decisión que había tomado, y solamente me quedaba pensar en lo que Dios iba a hacer en mi vida. No sé qué va a pasar, no sé cómo va a ocurrir, ni sé cómo va a ser Dios. Lo único que yo sé y estoy convencido de que Dios va a hacer algo en mi vida. Y si me trajo acá es por algo, porque Dios va a cumplir su propósito en la vida. Y estoy seguro que lo va a hacer en la vida de ustedes, porque Dios es bueno. Y Dios es fiel. Por eso el profeta Isaías siempre nos demanda de que ampliemos nuestra carpa, que corramos nuestra cortina y que ahondemos nuestras estacas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque la fe no se limita, la fe nos permite ver más allá de lo que nosotros vemos. La fe nos permite visualizar lo que Dios va a hacer, y por eso es que el propósito que Dios ha colocado en tu vida es un propósito firme que tú tienes que descubrirlo. A nosotros Dios se nos ha revelado y el propósito ha venido cumpliéndose, pero cada uno le toca descubrir su propósito en la vida. Y eso le ocurrió también en la vida de Abraham. Abraham creyó y por fe le fue contado. Por fe Abraham vivió en una tierra como extranjero cuando era la promesa que Dios le había dado. Pero fíjese algo, que Dios le dio una promesa a Abraham a los 75 años. Le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela al lugar que te mostraré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tú serás padre de multitudes. Abraham lo creyó. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? No lo sabía. Él solamente obedeció y no cuestionó, y comenzó a caminar, comenzó a dar pasos de fe, tomó decisiones de alto riesgo y además se encaminó a buscar un lugar donde fuese mejor su destino. Y eso hizo que 25 años después la promesa se cumpliera. Yo no sé cuántos años, cuántos días, cuántos meses van a transcurrir desde que Dios habló a tu vida y que esa promesa que Dios dio a tu vida va a cumplirse. Yo no sé cuánto tiempo va a transcurrir. Lo único que yo sé, porque sé, es que se va a cumplir en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Abraham corrió
25 años de su vida esperando la promesa, pero la promesa llegó. Y por eso el tercer paso que nosotros podemos ver para conquistar nuestra fe es que debemos tener una fe que nos lleva a esperar a que lo imposible suceda. Había transcurrido mucho tiempo ya y Abraham había ya hecho muchas cosas. Estaba en la tierra prometida, aunque no la había conquistado, pero seguramente en la mente de Abraham decía, ya estoy cerca de los 100 años, aún no ha llegado la promesa, el Señor me dijo, seré padre de multitud de pericomos y Sara es estéril. ¿Cómo va a cumplirse eso? Pero él siguió creyendo, él siguió alimentando su fe y en el momento menos esperado la promesa llegó y el hijo llegó y a través de él se multiplicarían las familias en la tierra. Pero él creyó firmemente en lo que Dios iba a hacer. No sé, y él no cuestionó en ese momento, Señor, ¿cuánto tiempo es? A lo mejor lo necesito para la semana que viene o lo necesito ya. Incluso cometió errores, pues, que nos puede pasar a nosotros porque somos humanos. Pero no nos desviamos del propósito de Dios. Porque la persona de fe no solamente cree en los hechos, no se limita a los hechos, sino que espera que lo humanamente imposible ocurra. Porque la fe no se limita por los hechos. La fe da por sentada lo que Dios ha dicho que se cumplirá. Y cuando usted tiene esa firme convicción de que lo que Dios ha dicho va a cumplirse, usted camina con fe. Aunque usted esté viendo nubarrones alrededor suyo, usted sigue caminando dentro de esa densa nube para llegar a lo que Dios ha prometido. Y fíjense algo que en cierto lugar cuenta una historia que había un lugar montañoso donde no llovía. Y los lugareños llamaron a unas personas para decirle, queremos que haga llover. A unos indios que ellos decían, la tradición decía que ellos hacían llover. Y ellos los llamaron y ellos comenzaron su ritual de danzar y de cantar. Y alguien se paró y le dijo, pero ¿qué certeza tenemos nosotros de que esto va a ocurrir? ¿De que ellos van a hacer llover? Y él le dijo, bueno, muy simple. Ellos no van a parar de danzar y de cantar hasta que llueva. Ellos no van a cansarse. Nosotros nos cansamos de esperar la promesa de Dios. Y por eso es que tenemos que mantenernos firmes en la promesa de que lo imposible sucederá. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? No lo sé. Lo único que yo sé es que Dios va a hacerlo. Y inspirado en eso yo debo caminar y debo seguir adelante en lo que Dios va a hacer en mi vida. Y lo cuarto que nosotros debemos tener presente para conquistar nuestra fe es que la fe nos lleva a entregarlo todo. Y en la vida de Abraham ocurrió y también ocurrirá en tu vida y en mi vida. En cierto momento de la vida, después que Abraham ya estaba cómodo de alguna manera, ya tenía su promesa en las manos, estaba caminando firmemente y de repente un día Dios le dijo, dame tu promesa. Él no cuestionó a Dios, él sencillamente obedeció. Y una vez que obedeció, justo cuando iba a ocurrir lo inesperado, el Señor se apareció y cambió la historia y le trajo provisión. Y si el Señor trajo provisión en la vida de Abraham, estoy seguro que en tu vida y en mi vida el Señor traerá provisión. Y cuando estemos a punto de que no tengamos nada o que tengamos que entregar todo lo que tengamos, el Señor va a venir de manera sobrenatural y va a irrumpir en tu vida y va a cambiar las cosas y va a cambiar tu destino y va a cambiar lo que tú eres, porque el Señor quiere que tú conquistes tu fe, porque nosotros, si estamos declarando que este año es un año de conquista espiritual, lo primero que tenemos que hacer es conquistar nuestra fe y lo demás el Señor va a comenzar a hacerlo, porque la fe no se detiene en reparar lo que da, sino las razones por lo que damos. Cuando nosotros hoy damos un diezmo y una ofrenda, no es la condición con lo que damos, sino el corazón, que es lo que está viendo Dios, sea lo mucho, sea lo poco, pero le estamos dando con una firme convicción de que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Y así tiene que ser. Y fíjense algo, ya para ir resumiendo un poco, la fe no es tanto lo que uno cree,
sino lo que uno hace con lo que cree. Porque si lo que tú crees no te lleva a hacer algo, entonces ¿para qué crees? Lo que tú crees tiene que llevarte a hacer algo. Y por eso el libro de Santiago nos invita a que tenemos que tener una fe fundada en la esperanza. Y podemos ver que en Santiago 2:23 el Señor dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Con esta revelación nosotros sabemos que Dios tiene amistades especiales y Dios no escogió a sus ángeles, sino nos escogió a nosotros, unos humanos pecadores, para ser llamados amigos de Dios. Abraham fue amigo de Dios porque fue obediente en su fe, porque el corazón de la fe es la obediencia. Y Dios vio en Abraham un corazón obediente y fue llamado amigo de Dios. En esta mañana Dios quiere también ser tu amigo. Dios quiere también ser la persona cuidadora, esa persona que alimente cada día tu fe, que aunque tú estés viendo que pasen situaciones alrededor de tu vida, tú puedas declarar que yo sé en quién he creído y por esa razón yo sigo caminando adelante. Porque creer no basta, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Sencillamente hay que obedecer. Y había alguien que decía que más vale un minuto de obediencia que un año de oración y ayuno, porque un minuto de obediencia puede cambiar tu vida. Y en eso debemos estar claros. Y fíjense algo, que Dios ha puesto palabras en tu boca para que tú alinees tu declaración con la declaración de los cielos, porque tu vida estará firme en la medida que tú entiendas que tu vida no está gobernada por las situaciones presentes, que el cielo gobierna tu vida, que todo lo que Dios va a hacer va a estar determinado por lo que ya Él declaró en tu vida. Y independientemente, Dios ha declarado un propósito especial en tu vida y Dios lo ha escrito en los cielos. Y nosotros debemos creerlo, independientemente de que nos ocurran cosas, independientemente de que hay situaciones adversas en nuestras vidas que muchísimas veces nos hacen flaquear nuestra fe, pero en ese momento nosotros tenemos que tener la firme convicción de decir: Señor, el cielo gobierna mi vida, y si el cielo gobierna mi vida, yo me sigo parando firme donde estoy, independientemente de las condiciones, independientemente de lo que esté ocurriendo alrededor mío. Yo creo en lo que tú has dicho, y si yo creo en lo que tú has dicho, yo sé que tú lo harás. El Señor bendiga sus vidas enorme y grandemente, y de verdad espero que podamos ver, entender y comprender que la fe no es solamente creer, que nosotros tenemos que apegar nuestra vida a una verdad, a esa verdad emuná, que fue la que apegó la vida de Abraham, y su vida fue bendecida. Y yo sé que tu vida también será bendecida, porque tú también has creído en lo que Dios hará. Dios les bendiga, amados hermanos. El Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Y pongámonos de pie para orar y ser despedidos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, hoy queremos poner delante de tu presencia a esta preciosa congregación, a cada uno de los miembros que nos están visitando, que están presentes, y todos aquellos que tampoco están, pero nos estarán viendo, Señor, a través de el canal YouTube, a través de el compartir de la palabra con nuestros hermanos. Señor, bendice sus vidas. Bendice, Señor, cada acto que ellos hagan. Señor, libra su mente, su pensamiento y su corazón de cualquier duda, que en el momento que la duda llegue a su vida, Señor, una palabra de fe pueda invadir su mente. Padre, yo te digo hoy y te pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú bendigas la vida de cada uno de las personas que aquí estamos. Padre, hoy entregamos todo, hoy dejamos de luchar, y por dejar de luchar, Señor, hoy queremos que tú obres maravillosamente en nuestras vidas, que tú puedas cambiar cada situación presente por una bendición. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.